Es como una herida que se tapa con maquillaje, no se ve pero se siente. Ese es un trozo de la canción de Karol G y Shakira, la última canción que sacaron estas dos mujeres talentosísimas, por supuesto, en su género, pero yo no voy a hablar de esa canción. Sí, yo no voy a hablar de la canción, voy a hablar de algo que considero un poquito más importante. Mucho hemos hablado de la violencia física, muchos hemos hablado en noticieros de televisión, radio, prensa, en redes sociales. La gente en la calle habla mucho de la violencia física, la violencia de género, la violencia doméstica, la violencia en el contexto familiar, la violencia social. Bueno, la violencia física, mucho hemos hablado de ello, pero se habla mucho de eso es precisamente porque se ven las heridas. Porque se ven los golpes, se ven los moretones, se ven el trauma, se ve la herida. Y es lamentable, por supuesto, la violencia física. Pero poco le hemos prestado atención a la violencia psicológica. Y aquí quiero hacerles un llamado de atención y quiero invitarlos a que le prestemos atención a esto. El tema de la violencia psicológica, en primer término, no tiene género. Es decir, la violencia física, doméstica o en el contexto familiar se ha asociado comúnmente del hombre hacia la mujer, por una cuestión biológica, digámoslo así. Es decir, el hombre al tener mayor tamaño, mayor masa muscular, siente que está en ventaja frente a la mujer y ejerce la violencia física, en su gran mayoría, porque también se ven casos de violencia física de mujeres hacia hombres, ¿sí? Pero la violencia psicológica no tiene género. La violencia psicológica no tiene edad, es decir, padres pueden ejercer violencia psicológica en sus hijos como los hijos pueden ejercer violencia psicológica en los padres. Las parejas entre sí se pueden generar mucha violencia psicológica. Encontramos violencia psicológica a nivel del contexto familiar, en el contexto doméstico, pero también hemos encontrado violencia psicológica a nivel social. Los políticos hacen una violencia psicológica enorme sobre los pueblos, ¿sí? Sobre la gente que supuestamente son los que lideran. La violencia psicológica está ahí. Y algo bien llamativo, y es que como no le hemos prestado tanta atención, y aquí los terapeutas, psicólogos, psiquiatras, el personal del área de la salud, yo creo que va a coincidir conmigo, y es que han aumentado considerablemente han aumentado los casos que tienen que ver con crisis de estrés, crisis de ansiedad, trastornos depresivos, la depresión, el trastorno límite, en fin, están aumentando de una manera considerable una cantidad de trastornos y de manifestaciones de índole mental. El tema de la salud mental no le estamos prestando la atención que verdaderamente le deberíamos de prestar. En mi concepto, y es un concepto muy personal, el 99%, y digo el 99 como por no decir el 100 porque hay personas que van a decir que son muy exagerados, ¿sí? El 99% de las enfermedades son de origen mental o de origen emocional. La tasa de suicidios, por ejemplo, ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos, principalmente después de la pandemia. Antes de la pandemia, yo había atendido 3 casos a lo sumo de personas que habían tenido familiares que habían tenido el suicidio, ¿sí? Después de pandemia, en un solo año, más de 5 personas han consultado por el tema. Entonces nos damos cuenta que el tema de salud mental, el tema de la violencia psicológica, la presión que se le está haciendo sobre la mente al ser humano, está empezando a mostrar consecuencias. Muchas de las enfermedades que se viven hoy en día tienen ese componente emocional y psicológico. Así que la invitación es, sé que hay heridas que se ven y la violencia física hay que atacarla, pero es un enemigo silencioso y es un enemigo enorme la violencia psicológica. Empecemos a trabajar eso, empecemos a trabajar en nosotros mismos. Cómo ser más empáticos, cómo comprender a la otra persona, cómo tratarnos sin necesidad de acudir a la violencia de las palabras, a la violencia de los gestos. Ser más amorosos, de alguna manera. ¿Sí? Ahora sí, trabajar por esa salud mental y a que estemos cada vez mejor. Vamos a trabajar. ¿Vale?